Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Historia de las Matemáticas, organizado por el Grupo de Historia de las Matemáticas de la RESME, en colaboración con el IMUS, que es el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Esta sesión será la última sesión de este año, 2024, y para ello, pues nuestro ponente, al que tengo el gusto de particular de presentar, pues fue mi director de tesis, que es más que conocido para todos nosotros, es José Ferreiros, al que le agradecemos su tiempo y al que voy a presentar muy brevemente para darle el turno de palabra cuanto antes. José Ferreiros es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sevilla. Él es especialista particularmente en Historia y Filosofía de las Matemáticas, con intereses en Lógica y en Física. Es autor de numerosos trabajos, voy a citar dos libros, uno bien conocido acerca del desarrollo de la historia de la teoría de conjuntos, con título Labyrinth of Thought, y uno más reciente, de tintes más filosóficos, publicados en 2015 por Princeton University Press, y que lleva por título Mathematical Knowledge and the Interplay of Practices. Es miembro fundador y fue primer presidente de la Association for the Philosophy of Mathematical Practice. También es miembro del IMUS, que es el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, al que hacía referencia antes, y de la Academia Internacional de Filosofía de Sciences de Bruselas. Así que sin más, José, reiterar nuestro agradecimiento y cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a compartir aquí la pantalla. Y bueno, muchas gracias a los que os habéis conectado y gracias a los que organizáis el grupo por contar conmigo esta vez. Bueno, el título, como estáis viendo, es Cuentos del Paraíso Matemático. La verdad es que es una charla que preparé de una manera un poco, si queréis, divulgativa o para un público relativamente amplio. La vez anterior que di la charla, que fue aquí en Sevilla en julio, pues funcionó muy bien, así que espero que la encontréis interesante también vosotros. Y bueno, evidentemente esto del paraíso en el título es fácil imaginarse de dónde viene, ¿no? Viene de la famosa frase de Hilbert en 1925, esta de que del paraíso que Cantor creó para nosotros, nadie nos expulsará, ¿no? Es una frase hiper conocida que él pronunció en una conferencia que dio en 1925 y me pareció interesante considerar un poquito la cuestión y al hilo de esta cuestión, pues una serie de comentarios acerca de los inicios de la historia de la teoría de conjuntos. Este es un poco el plan. Voy a hablar de 3 viñetas, les llamo viñetas porque voy a ser breve y muy sintético, pero en fin, de algunas cosas hablaremos en detalle, sacadas de la historia de la teoría de conjuntos, una de ellas que tiene que ver con 1925, precisamente con el contexto en el cual Hilbert hace esas famosas declaraciones. Otra, yéndonos 50 años atrás de esa fecha, justo 150 años antes de ahora, al nacimiento, lo que se considera el nacimiento oficial, digamos, de la teoría de conjuntos, ya veremos. Y entre medias de las dos fechas, 1904 y 1905, que son años en los que hubo una polémica especialmente dura e intensa acerca de estas cuestiones. He puesto ahí unas cuantas figuras que seguramente conocéis: Cantor, Dedekind, Zermelo, el que está en el centro, Poincaré y Borel, el último es Borel, un poco para sugerir distintos aspectos de estas cuestiones que van a ir apareciendo. Pues bien, empezamos. No voy a hablar de esto de una manera ordenada, sino que lo hacemos tipo cine, si queréis, ¿vale? Empezando con 1925, con la figura de Hilbert. 1925, años 20, es un momento en el que el debate fundacional está en su máximo apogeo. Mucha gente está interviniendo. Brouwer, Weil, bueno, tenéis ahí una serie de nombres, incluso Kolmogorov, un joven Kolmogorov y así. Y es curioso que el tono del debate, aparte de que hubiera cuestiones muy serias de fundamentos en juego, también había un tono como muy político, alegórico. Esto lo han resaltado algunos historiadores, sobre todo se entiende bien por cuál era la situación histórica en Alemania en particular, ¿no? Por ejemplo, hay quien habla de una revolución, refiriéndose al intuicionismo, y a esto Hilbert responde que más bien, más que una revolución, se trata de un intento de golpe de Estado, de un putsch. Se habla de figuras
que se convierten un poco en iconos, digamos, ¿no? Kronecker, que pasa a ser un icono de la maldad en este caso, y Cantor, que es un icono de lo contrario, ¿no? O frases que son de Hilbert, como lo de en el principio era el signo, o como la del paraíso que Cantor creó para nosotros, que son frases efectivamente de un tono muy alegórico, ¿no? Bueno, lo que me planteé hacer al repensar un poquito lo que dice Hilbert en esta conferencia famosa acerca del infinito es no entrar en los detalles técnicos, sino quedarnos más bien con la parte más filosófica, más general, las conclusiones básicas que saca Hilbert, que a veces resultan un poco sorprendentes, porque claro, todos tenemos en la mente esto del paraíso de Cantor, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad la posición de Hilbert o lo que sugiere tiene muchos matices, algunos de ellos no le hubieran gustado demasiado, creo yo, a Cantor. La conferencia empieza hablando de física, hablando del mundo a nivel micro, a nivel macro, en lo más grande, ¿no? Y argumenta en todo el punto que la realidad es finita, que el infinito no existe en el mundo natural. De todas formas, la estrategia de Hilbert va a ser defender que quizá el infinito tenga un lugar bien justificado en nuestro pensamiento, teniendo el papel de una noción indispensable. ¿Vale? Y lo cierto es que yo veo aquí a Hilbert, como digo aquí, entre dos aguas, lo veo como si tuviera dos tendencias un poco contrapuestas. Por un lado, hay momentos de la charla en la que, como a lo largo de toda su vida, en la que se ve un Hilbert muy lanzado, un lado romántico, le he querido llamar aquí, lleno de entusiasmo, en este caso entusiasmo por la teoría de conjuntos, pero luego también hay un lado crítico, racional, que es especialmente fuerte en esta charla sobre el infinito. Y fijaos algunas frases a las que no le solemos prestar tanta atención, pero que están sacadas del final de la conferencia y donde Hilbert está extrayendo las conclusiones principales, ¿no? Dice, este es entonces el resultado final, en ninguna parte está realizado el infinito, no está presente en la naturaleza, ni es admisible como fundamento de nuestro pensamiento racional. Notable armonía entre el ser y el pensar. Bueno, esta frase es fuerte y de hecho pienso que Cantor en absoluto estaría contento de ver esta manera de defender sus ideas, más bien contraria a sus ideas, ¿no? Sigue diciendo que llegamos a una convicción contraria a los intentos previos, por ejemplo los de Frege y Dedekind. El derecho a operar con el infinito solo puede garantizarse por medio de lo finito. Aquí, claro, está pensando en una demostración de consistencia, ¿no? De manera que la posición final es muy crítica con respecto al infinito actual y, digamos, muy matizada. Sigue diciendo, haciendo un guiño a Kant, cosa que le gustaba mucho a Hilbert, el papel que le queda al infinito es más bien solo el de una idea. Si, de acuerdo con las palabras de Kant, entendemos por una idea el concepto de la razón que trasciende toda experiencia y mediante el cual lo concreto es completado para formar una totalidad. Una idea en la que además podemos confiar sin duda alguna dentro del marco que ofrece mi teoría, dice él, ¿no? Bueno, por supuesto, dentro del marco que ofrece su teoría, pero esto era en la confianza de que se iba a conseguir la demostración de consistencia. Como las cosas fueron por otro camino, pues todo esto queda bastante también bueno, con muchos matices, ¿no? Así que, como veis, si uno presta atención más en general a la famosa conferencia de Hilbert y a lo que son las conclusiones principales que va a plantear, ya sin centrarnos en detalles técnicos acerca del programa de Hilbert y todo eso, pues la imagen es peculiar. Pero claro, si lo vemos en contexto, esto tiene sentido, porque en los años 20 hubo intentos importantes de fundamentar la teoría axiomática de conjuntos, ZFC pongo ahí por el sistema axiomático famoso de Zermelo-Frenkel, ¿no? Pero también de restringirlo. Y creo yo que es justo decir que pocos eran tan optimistas como Hilbert. Muchos expresaron una actitud de neutralidad hacia el infinito actual, y esto lo encontramos incluso en figuras muy importantes en la propia teoría de conjuntos, como puede ser Sierpinski, polaco, o Lusin, el ruso, ¿no? Y algunos matemáticos importantes, líderes matemáticos, rechazaron directamente el paraíso cantoriano. Es, por ejemplo, el caso de Émile Borel en París, por eso había puesto antes su imagen, su foto, ¿no?
Borel fue muy importante introduciendo la obra de Cantor en Francia hacia el año 1897, pero después del debate que luego comentaremos sobre Zermelo y el teorema del buen orden, se volvió crítico. Y no es el único ejemplo, se podrían dar muchos ejemplos. Me apetece en este caso dar el ejemplo del que fue líder de la matemática en España y también en Argentina, nada menos que Julio Rey Pastor. Y pongo aquí unas frases sacadas de un libro que vio 2 ediciones, La matemática superior o Introducción a la matemática superior. La primera edición es 1916. Se escribió bajo la influencia de una visita a Göttingen y por tanto bajo la influencia de Hilbert en esta época que es casi todavía la Belle Époque. Y la segunda edición es la que me interesa citar porque en la segunda edición Rey Pastor cambia ciertas cosas del libro y hace una serie de reflexiones acerca de su entusiasmo juvenil por la teoría de conjuntos. Y las frases de nuevo son bastante fuertes, como vais a poder ver. En los comienzos del siglo XX, efímera edad de oro del cantorismo, se consideraban la aritmética y geometría transfinitas de Cantor como base obligada de todo el análisis, y a ellas dedicaban extenso capítulo preliminar los nuevos tratados. Los éxitos de la escuela francesa, ahí tenéis los nombres, ¿no?, afirmaron este prestigio, a la par que las críticas de Borel y Poincaré moderaron el excesivo entusiasmo, haciendo ver que todo el análisis clásico, dice él, se puede edificar rigurosamente sin aceptar el infinito actual. En fin, la aparición de las paradojas moderó el entusiasmo del que estaba contagiado el autor de estas conferencias, en las que se concedía al transfinito injusta preponderancia. De manera que Rey Pastor cambió el primer capítulo del libro para presentarlo de una manera menos sesgada, o sea, en su opinión. Yo aquí creo que se puede ver la influencia de Borel en el caso de Rey Pastor y en el caso de muchos otros autores que tenían esta posición, digamos, poco comprometida, ¿no? Bueno, dejo entonces la época de los años 20 y las cuestiones que tienen que ver con el artículo de Hilbert y me voy 50 años antes de aquella fecha al año 1874, que tiene que ver precisamente con los orígenes de la teoría de conjuntos. Se suele considerar que el primer artículo propiamente importante, ¿no?, en esto del desarrollo de la teoría de conjuntos es el de Cantor, que publica en 1874. Es un artículo que, como tenéis ahí escrito, se titula Sobre una propiedad de la colección de todos los números reales algebraicos. Y es un artículo que tomó forma, como es bien sabido, en la correspondencia entre Cantor y Dedekind, sobre todo correspondencia de los meses de noviembre y diciembre de 1873. El artículo es breve, está muy bien escrito, muy claro, y presenta 2 teoremas. 2 teoremas que yo insistiría en que ninguno de los 2 era trivial en aquel momento. Es distinto pensar estas cosas desde un punto de vista que ya tiene como muy incorporado y muy asumido en la propia teoría de conjuntos, o colocarlas en el momento mismo en el que se produce este cambio y esta innovación de pensar en términos de conjuntos infinitos. Entonces, en aquel momento ninguno de estos teoremas era trivial. El primer teorema es el de numerabilidad de los números algebraicos y el segundo teorema es el teorema de no enumerabilidad de los números reales que todos conocemos, aunque en realidad la demostración que da aquí Cantor no es la que estamos más habituados. Pero en fin, dejando ese detalle, Cantor insiste en el artículo en que estos resultados establecen una diferencia esencial entre 2 tipos de conjuntos infinitos y establecen también, esto le da también fuerza a su argumento, una prueba de la existencia de números trascendentes. Hasta aquí todo muy bien y la cuestión es que el nacimiento de la teoría de conjuntos tiene algunos aspectos, voy a decirlo así, problemáticos. Y voy directo al grano. Hay aquí algunos hechos inconvenientes en toda esta historia. Y es que el primer teorema fue demostrado en detalle por Dedekind en una de sus cartas. Es verdad que Cantor tenía un resultado relacionado, pero no equivalente a lo que Dedekind le comunicó por carta, que es esta numerabilidad de los números algebraicos. El título del artículo, si os fijáis, resalta el primer teorema, resalta el tema de los números algebraicos. Entonces digo que ese título enfatiza el primer teorema y enfatiza de hecho lo que era el área de trabajo de Dedekind,
que eran los números algebraicos. Tercer hecho, una simplificación de la segunda prueba fue ofrecida por Dedekind en otra carta. La primera demostración de Cantor era bastante complicada. Y lo más importante quizá es que hay una serie de notas en las que Dedekind expresa su sorpresa por cómo Cantor había usado sus cartas, casi literalmente en la publicación, en la famosa revista de Krell, año 1874. Y cuando dice casi literalmente, quiere decir que salvo 3 o 4 palabras que desaparecieron, todo el resto está literal. Bueno, la situación es incómoda, es extraña. No quiero decir mucho yo sobre juzgar lo que está pasando, pero sí es cierto que el extraño episodio tiene relación con las circunstancias de Berlín, según el propio Cantor en otra de sus cartas. O sea que algo tiene que ver con Weierstrass, con Kummer y con Kronecker, los grandes maestros de la matemática de Berlín en aquel momento. Y sabemos, de hecho, que Weierstrass recomendó la publicación del artículo y tenía mucho interés precisamente por el primer teorema, porque esto de poder dar una sucesión simple y bien ordenada en la que aparecen todos los números algebraicos, pues le resultaba una herramienta muy interesante para sus investigaciones en teoría de funciones y demás. Bueno, entonces surgen preguntas incómodas del tipo de quién es el texto publicado, a quién se deben atribuir los teoremas. A mí me gusta pensar que esto, lo suyo hubiera sido un artículo con 2 firmantes. Y lo cierto es que, bueno, la relación entre los 2 matemáticos se resintió de manera bastante clara a raíz de este incidente. En lugar de decir yo nada, digamos, evaluando la situación, me parece que puede ser interesante citar a otros autores. Müller-Stach es un matemático alemán que ha escrito ha publicado una obra que tiene que ver con Dedekind, tanto en alemán como en inglés, y habla de una unthoughtful publication, o sea, una publicación poco considerada, poco pensada de Cantor, conteniendo ideas comunes sin mencionar a Dedekind, violando así los estándares científicos. Müller-Stach llama la atención sobre una carta que yo también hace muchos años que descubrí que existía y me llamó mucho la atención. Hay una carta nada menos que del sobrino de Dedekind a su tía, o sea, dentro de la familia, que muestra que todo el asunto y un poco la tensión entre Dedekind y Cantor era un asunto bien conocido para toda la familia. Bueno, esto puede parecer, es completamente incidental, pero resulta relevante y unido a muchos otros elementos incidentales, pues nos ayuda un poco a ver el panorama más adecuadamente. Mientras tanto, por ejemplo, Deiser, que es otro autor alemán, otro matemático alemán, que en este caso es claramente más favorable a Cantor, pues propone esto de que a modo de compromiso en el futuro podríamos llamar al resultado de enumerabilidad de los números algebraicos teorema de Cantor-Dedekind, y el resto podría seguir con Cantor. Bueno, lo dejo ahí, luego si queréis hablamos de este asunto. Pero quiero mencionar otro, sin irme de estos años, primeros años 1870, quiero mencionar otra segunda razón para hablar de un nacimiento problemático de la teoría de conjuntos, y tiene que ver con las famosas definiciones de los números reales que dieron tanto Cantor como Dedekind, como sabéis, en el mismo año. Y lo que quiero argumentar es que esa claridad y esa transparencia de estas definiciones resulta un tanto engañosa. ¿Por qué digo que es engañosa? Porque hay principios que están implícitos, que no están claros ni explícitos y que van a resultar un tanto problemáticos en el desarrollo posterior. Y me refiero sobre todo al principio del conjunto potencia. Nadie en estas épocas formulaba el axioma del conjunto potencia, eso aparecerá mucho más tarde, pasado ya 1900, especialmente así a nivel público en autores como Russell o como Zermelo. Y la noción de conjunto potencia implica también la noción, que es vaga, poco clara, de subconjunto arbitrario, de un conjunto infinito arbitrario. Y estos principios están presupuestos en la famosa definición de los números reales, tanto de Cantor como de Dedekind. Lo explico aquí diciendo esto, que para obtener el sistema completo de los números reales, Cantor se basa en aceptar sucesiones arbitrarias de racionales. Siempre son sucesiones con la propiedad de Cauchy,
pero no podemos limitarlo solo a sucesiones dadas mediante una ley bien estipulada, sino que hay que aceptar una sucesión arbitraria, no solo una, sino la totalidad de las sucesiones arbitrarias de racionales. Y de manera equivalente, en el caso de Dedekind, se basa en cortaduras sobre el conjunto de los racionales, pero de nuevo no lo podemos limitar a cortaduras definidas explícitamente, sino que hay que aceptar cortaduras arbitrarias. De manera que tanto uno como otro, de manera un tanto implícita, poco explicitada, suponen dada la totalidad de todos esos constructos infinitos. Consideran que esto está perfectamente delimitado en cuanto a su extensión. Esto será criticado ya en el siglo XX, por ejemplo, de una manera muy clara por Hermann Weyl en sus trabajos. Y todo esto queda poco explícito, queda como un tema a ir aclarando y desarrollando con los años, y por eso digo que el Renacimiento es problemático. Para insistir un poco más en la idea, por si acaso alguno quiere que lo presente de una manera alternativa, ¿no? Yo diría lo siguiente: ya en el año 1872, cuando trabajan estos autores, está claro que estas definiciones presuponen el infinito actual, pero queda a oscuras el modo en que presuponen conjuntos arbitrarios y no solo conjuntos definibles dados mediante una ley, ¿no?, efectiva. Más aún, no es que se presuponga algún conjunto arbitrario, es que se presupone dada la totalidad de los mismos, ¿no? Esto es lo que quiere decir el principio del conjunto potencia, tal como habitualmente lo interpretamos, ¿no?, en la interpretación estándar, digamos, ¿no? Bueno, todo esto va a dar lugar a complicaciones, dudas y discusiones en los años posteriores, y el mismo Hilbert, no me voy a entretener en leer esta cita, pero reconoce esas dudas que se plantean a propósito de este tipo de ideas, ¿no? Esto es en un artículo famoso sobre el concepto de número, donde propone sus axiomas para los números reales. Bueno, pues como veis me he extendido un poquito en esta época de los inicios de la teoría de conjuntos y algunos aspectos problemáticos a distintos niveles que surgían entonces. Y ahora, si os parece bien, pues podemos saltar justo en medio de esas dos fechas que nos han estado guiando, a los años 1904-1905. Donde Zermelo va a hacer su trabajo y donde va a aparecer toda una polémica y una crítica muy dura, ¿no? Bueno, en esa época, claro, se venían discutiendo las paradojas conjuntistas. Bernstein, que es un personaje del que vamos a hablar un poquito más luego también, en algún lugar comenta que han sido discutidas en muchas reuniones las paradojas, y son discutidas de manera explícita, ya pública, en publicaciones de Russell y de Frege del año 1903. Pero más importante todavía que esto, desde el punto de vista, yo creo, de las matemáticas del momento, es el tema de lo que va a suceder en 1904. Y lo que sucede en 1904, la verdad es que es un episodio muy intenso y muy interesante. Para empezar, el problema del continuo, que era el problema número 1 de Hilbert, se va a discutir en el ICM de 1904, el Congreso Internacional de Matemáticos de 1904, y se va a dar el caso de que Koenig, Gyula Koenig, un matemático húngaro, que tenía buena fama y que de hecho era un matemático muy cuidadoso, muy preciso, da una charla en la que promete demostrar que el continuo no es ningún Aleph. Entonces esto llamó muchísimo la atención. De hecho, se cuenta que se cancelaron las otras sesiones que había en paralelo para que todo el Congreso pudiera asistir a la charla de Koenig. Y tenemos una descripción muy emocionante que da un autor muchos años después acerca de la reacción de Cantor. Dice: Cantor tomó la palabra en un estado de profunda excitación. Dio gracias a Dios por haberle permitido vivir para ver esta refutación de sus errores. Los periódicos informaron de la ponencia de Koenig. El mismo Gran Duque de Baden, que era donde se estaba celebrando el Congreso, pidió ser informado de estos acontecimientos sensacionales por Felix Klein. Bueno, todo esto suena muy bonito si fuera cierto, pero por desgracia no nos podemos fiar de estas frases. El que las escribe no estuvo presente en el Congreso, y lo que escribe contradice directamente a un testigo presencial directo
del Congreso y además persona muy cercana a Hilbert, Schoenflies, que nos cuenta una historia bien distinta y dice: es característico de Cantor que desde el principio consideró inválido el resultado de Koenig pese a su exacta demostración. Y también nos cuenta esto, que seguramente es muy típico de Cantor como persona. Le gustaba hacer bromas y tenía una risa al parecer potente. Le regocijaba decir que no desconfiaba del rey, ahí está haciendo una referencia a Koenig, pero también a Dios, sino solo de su ministro. Así que Koenig, que es más bien un ministro, en todo caso, que intenta decirnos cómo son las cosas, pues lo está diciendo mal. Bueno, lo cierto es que Cantor tuvo una buena intuición aquí, pero lo cierto también es que se creó mucha polémica y hubo un momento de muy poca claridad con respecto a qué estaba pasando aquí. Los argumentos de Koenig parecían correctos, sin embargo la conclusión parecía muy extraña. Bueno, la cosa se aclaró en los siguientes meses, pero llevó meses. Hausdorff, por un lado, aclaró el asunto de qué pasaba con el teorema de Koenig, y es que había utilizado un resultado previo de Bernstein y ese resultado estaba formulado de una manera demasiado general, que no era correcta, y había que ponerle una cierta limitación. Entonces, introduciendo esas limitaciones, pues las conclusiones ya no eran que el cardinal de los números reales no puede ser ningún Aleph, sino que no puede ser un Aleph de cierto tipo. Esto ya es bien distinto, ¿no? Pero luego, en paralelo a Hausdorff, está Zermelo. Zermelo se obsesiona también con el tema y se dedica intensamente a él, y ya en septiembre de 1904 ofrece su famosa prueba del teorema del buen orden basada en el axioma de elección. Escribo ahí, como es habitual, AC para el axioma de elección. Zermelo escribió esto en forma de una carta dirigida a Hilbert, que Hilbert publicó inmediatamente en los Mathematische Annalen. Era una manera muy ágil de presentar las ideas. Y hubo reacciones inmediatas de varios matemáticos que van a ir apareciendo en los Mathematische Annalen. Parece claro que Hilbert quiso darle bastante publicidad a estas discusiones. Fijaos aquí, bueno, he copiado un par de imágenes de la portada de los Mathematische Annalen y de lo que son los contenidos para el año 1905. Y ahí tenéis los 4 primeros artículos que aparecen ahí listados. Todos ellos tienen que ver con el problema. Hay uno de Koenig, precisamente. Hay otro de Schoenflies sobre conjuntos bien ordenados. Hay otro de Felix Bernstein, hablando también de los ordinales transfinitos. Y hay unos comentarios de Emile Borel que fueron especialmente llamativos y que fueron muy discutidos, ¿no? Así que, como veis, mucha actividad, pero es que hubo muchísima más todavía, porque el debate fue muy intenso. Hubo unas famosas 5 cartas en Francia acerca del axioma de elección y acerca de cómo eran los principios admisibles en matemáticas. Y hubo muchas otras contribuciones, pongo ahí nombres como Peano, Poincaré, Hardy, Jourdain en Inglaterra, Russell, etcétera, etcétera. La cuestión que se estaba discutiendo era todo acerca de qué metodología es admisible en matemáticas y en particular si es posible aceptar axiomas de pura existencia. De manera que se gesta ya, se está apuntando y consolidando el debate entre los que normalmente llamamos formalistas. Lo pongo ahí un poco entre comillas porque el término formalista sugiere cosas que no siempre son correctas según de quién estemos hablando. Pero en fin, los partidarios de la matemática moderna o gilbertiana y los constructivistas del otro lado. Bueno, ahí la imagen que está puesta ahí es Zermelo, más o menos en estos años 1900. Supongo que muchos lo conoceréis. Como decía entonces, en Mathematische Annalen es un ejemplo, pero por ejemplo, esta otra publicación, las 5 cartas sobre la teoría de conjuntos de los matemáticos franceses, Borel, Baire, Lebesgue, Hadamard, pues fueron muy conocidas, muy comentadas y discutidas, y el propio Borel se encargó de darles mucha publicidad. Las volvió a publicar luego en alguno de sus libros, etcétera, etcétera, y estimularon mucho el debate, ¿no? Si nos quedamos en el año 1904-1905, estrictamente, yo creo que es importante resaltar que había bastantes motivos para la confusión.
Había muchas fuentes de duda y no solo ya lo del axioma de elección que aparecía como un axioma explícitamente no constructivo, sino varios otros motivos para dudar si era seguro o no era seguro el tipo de inferencias que se estaban planteando y el tipo de resultados que se estaban demostrando. Es, por ejemplo, interesante ver aquí cuál es el papel de Felix Bernstein, que es el que tenéis ahí en la imagen. Bernstein había sido alumno de Cantor, había comenzado a trabajar con Cantor, pero terminó su doctorado precisamente bajo la dirección de Hilbert, casualidad que otra vez se encuentran Cantor y Hilbert en torno a Bernstein, y tuvo un papel peculiar en toda esta historia. Por un lado, de su tesis doctoral se había sacado un resultado que solo es válido para ciertos tipos de alefs, como está escrito ahí, eh, pero que en Bernstein se había formulado de manera totalmente general y por eso es lo que había dado lugar a una conclusión de Koenig, no por culpa de Koenig, sino por basarse en este otro resultado, en este otro teorema, una conclusión que estaba incorrectamente planteada, ¿vale? Es decir, a fin de cuentas, el cardinal de los reales no puede ser Aleph 0, no puede ser Aleph omega, pero sí puede ser un Aleph cuyo subíndice sea un sucesor. Vale. En el año 1905, Bernstein también es de los cuatro estos que os he mostrado en los Mathematische Annalen reaccionando al teorema de Zermelo y reacciona de una manera bastante peculiar porque acepta el axioma de elección, pero entiende que quizá hay problemas en el argumento de Zermelo porque quizá no se está teniendo en cuenta el problema de la paradoja de los ordinales transfinitos, la paradoja de Burali-Forti. Esto no es muy correcto. Zermelo tendrá luego que intervenir más adelante para clarificar la situación y es muy importante, como seguramente sabéis, el 1908 es el año en el que él publica su artículo con los axiomas de la teoría de conjuntos, pero también una nueva demostración del teorema del buen orden, y con ambas cosas se aclara mucho la situación. Sería muy interesante hablar de esto más, pero nos llevaría muy lejos y no se trata de eso, claro. Pero sí quiero mencionar un par de detalles más antes de continuar, y es que todo esto surge a propósito de Koenig, que intenta resolver o dar una contribución muy importante al problema número 1 de Hilbert, el problema del continuo de Cantor, ¿no? Pero Hilbert en el problema número 1, tal como lo formula en la famosa charla de 1900, estaba pidiendo una ordenación efectiva de los números reales. Es decir, en el artículo, tenéis aquí la cita, está hablando de cómo Cantor ha planteado la idea de que hay un buen orden de los números reales y dice, me parece altamente deseable que logremos obtener una demostración directa de este notable enunciado de Cantor, digamos, estableciendo realmente un tal ordenamiento de los números reales. Aquí parece claro que Hilbert está pidiendo un buen orden efectivo, efectivamente determinado para los números reales. No es esto lo que Zermelo demuestra, porque empleando el axioma de elección no obtenemos una ordenación explícita. El razonamiento es totalmente no constructivo. Y esto, otra vez, es fuente de debates y discusiones. Para Borel, por ejemplo, en sus comentarios acerca de lo que había el trabajo de Zermelo, para Borel el resultado era meramente un resultado condicional. Si en un contexto determinado logramos definir una función de elección, entonces tendremos un buen orden. Pero digamos que los dos son problemas abiertos. Por supuesto, si conseguimos establecer un buen orden de un conjunto, pues también tendremos una función de elección. Para Borel todo queda en el aire, todo queda suspendido porque no ve que haya un principio ahí que pueda ser aceptado sin más. Hubo incluso quien interpretó la situación como una refutación del axioma de elección, porque si asumimos, y se puede asumir sin que sea inconsistente, que es imposible dar un buen orden explícito de R, pues quizá más bien lo que obtenemos es una refutación del axioma de elección. Bueno, lo cierto es que Borel, que lo tenéis ahí en la imagen, continuó debatiendo el problema durante años,
Fue un matemático muy influyente, desde su posición como un científico muy prominente en París, y rechazaba toda una serie de nociones, incluso rechazaba la noción de Aleph 1, del segundo de los cardinales transfinitos de Cantor, como algo que no está bien definido matemáticamente. Este tipo de ideas tuvieron mucha influencia, como ya dije, en la época, sobre todo de entreguerras, de los años 20, 30, pero lo cierto es que tener ideas escépticas con respecto a la teoría de conjuntos no es nada raro, sino que ha seguido ocurriendo una y otra vez, incluso entre matemáticos de muy alto nivel. Bueno, para ir cerrando un poco el tema y sacar algunas conclusiones, yo comentaría lo siguiente. El axioma de elección es perfectamente natural si entendemos, como clásicamente se viene entendiendo, que la teoría de conjuntos trata de conjuntos infinitos arbitrarios. Si de lo que se trata es de investigar conjuntos infinitos arbitrarios, parece bastante claro que el axioma de elección es un principio incluso, diríamos, intuitivo. Intuitivo, entendiendo bien qué queremos decir cuando estamos hablando de conjuntos infinitos de cualquier cardinalidad y de subconjuntos arbitrarios de esos conjuntos, ¿vale? Ya lo dice Zermelo en alguno de sus artículos, dice que se aplica a todo conjunto para el cual tenga sentido la totalidad de los subconjuntos, etcétera, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿tiene sentido la idea de una función completamente arbitraria o la idea que es equivalente de un subconjunto completamente arbitrario de un conjunto infinito? Este es el problema y esto es lo que no veían nada claro muchos matemáticos. Aquí a la derecha aparecen algunos como Ver, que está en el centro, como Poincaré abajo, etcétera, ¿no? Y lo que se generó fue un cisma entre los matemáticos que siempre ha llamado muchísimo la atención. Parecía algo impensable que esto pudiera suceder, pero sucedió. Borel, Lebesgue, Ver, Peano, Poincaré, Lusin, hemos visto a Rey Pastor y muchos otros ponen objeciones a este tipo de conceptos y de ideas. Bueno, habría mucho más que decir, menciono ahí lo de la impredicatividad, pero prefiero saltármelo para no alargar mucho la charla y que tengamos un rato para comentar y discutir, si queréis. Y casi ya voy terminando. Lo cierto es que el debate continuaría por muchos años, a pesar de que el bando de Hilbert resultó ser el ganador, digamos, en la práctica de la matemática que se fue publicando y la matemática que se fue desarrollando. Por supuesto, fueron minoría los constructivistas y una clarísima mayoría, los partidarios de la teoría de conjuntos, de las estructuras arbitrarias y de las ideas de Hilbert. Pero el debate continuó y continúa hoy. Y curiosamente, no en último lugar, pues a matemáticos de primer nivel se les plantean dudas con respecto a la teoría de conjuntos. Podríamos dar muchos ejemplos. Aquí he sacado unas frases de un artículo de 1911, una conferencia, da igual ahora mismo qué matemático, fijaos lo que dice. Hoy existe una rama de las matemáticas en la cual los enfoques están muy divididos. Algunos consideran correcto lo que otros rechazan. Es la llamada teoría de los conjuntos, en la cual la seguridad de la deducción matemática parece haberse perdido completamente. Estamos en 1911, es decir, que hace ya unos años que se ha publicado el artículo de Zermelo, pero va a tardar muchos años en ser claramente aceptado como un punto de vista y un enfoque axiomático perfectamente aceptable, ¿no? Y sigo leyendo. Las peores contraposiciones en toda esta cuestión aparecen en el problema del buen orden del continuo, donde una mitad considera la prueba totalmente libre de dificultades, la otra mitad lo declara todo falso. Todavía hoy en día se proponen versiones constructivistas o restrictivas de la teoría de conjuntos o sistemas alternativos que son más débiles. Y bueno, pues yo creo que con esto puedo terminar dando las gracias y bueno, he puesto ahí unas referencias por si alguien quiere
leer un poco más o profundizar en alguna de las cosas que he comentado, el artículo de Hilbert está recogido en castellano en ese libro de Fundamentos de las Matemáticas y el artículo de Cantor fundacional está también recogido junto con las cartas entre Cantor y Dedekind en el otro trabajo que tenéis ahí, etcétera, etcétera. Pues nada, muchas gracias y hablamos lo que queráis. Quizá voy a dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver, porque estaba ahí hablando sin veros a ninguno. Muy bien, bueno, muchas gracias, José. Nada, sentiros libres de desconectar o conectar el micrófono y tomar la palabra. Yo quería... Adelante, Carlos. A ver, hay varias cosas. Una, cuando hablas de que Weierstrass estaba interesado con lo de la numerabilidad de los algebraicos, quizá interesa saber que siendo Cantor alumno de Weierstrass antes de acabar la carrera, y esto contado por Weierstrass, propuso una vez a ver si era posible escribir las fracciones, los números racionales en una sucesión. Y Cantor lo resolvió en aquel momento. Es decir, que a Weierstrass la numerabilidad le interesaba de hacía tiempo. Y respecto a la numerabilidad de los reales, Cantor tiene al menos 3 pruebas, demostraciones publicadas. Y la última, la más sencilla de todas, que es el método diagonal. O sea que tiene el asunto bastante medido. Supongo también que cuando hablas de las definiciones de los reales de Cantor y de Dedekind, te refieres a las definiciones de irracionales, porque Cantor y Dedekind nunca definen los reales, definen los irracionales. Cantor se refiere explícitamente a los irracionales y había bastante polémica sobre cómo definirlos. Bueno, y por último, sobre el teorema de Koenig. El teorema de Koenig era falso y Cantor, que tenía mucha confianza en Koenig, que era muy acreditado, y resulta que el teorema de Koenig estaba basado en otro de Bernstein. Y ese de Bernstein, Hausdorff demostró que era falso. Entonces, dado que Koenig lo había hecho bien, pero se basaba en falsas premisas, es cuando Cantor dice que el fallo no es del rey, König en alemán, sino de los ministros. Entonces, sí. Sí, vamos, justamente coincide con lo que yo he estado comentando. El teorema de Koenig no es que sea completamente falso. El tema está sobre todo en saber que la base del teorema de Koenig era un teorema de Bernstein que estaba mal y que quien demostró que estaba mal fue Hausdorff. Sí, pero eso lo he comentado precisamente. El teorema, de todas formas, es un teorema interesante porque demuestra que hay ciertos alefs que no pueden ser el cardinal del continuo, pero solo algunos alefs, no como él había prometido al principio, ningún alef, que eso hubiera sido terrible porque hubiera sido el final, bueno, un muy mal final para la teoría de conjuntos de Cantor, ¿no? Sino que la cosa siguió siendo favorable a Cantor precisamente porque había que limitar el teorema el resultado de Bernstein. Sí. Y sí, con lo de los irracionales tienes razón, que hablaban de los irracionales, claro, igual también Dedekind habla de continuidad y números irracionales. Sí. Otra cosa que interesa también es que el origen de la teoría de conjuntos no está en el artículo de 1874, está en el de 1872, que justamente es donde por primera vez define conjunto. Pero no define... Es ein Menge ist, y hay que pensar, por ejemplo, Cavalles, que estudió bastante el tema, dice que el artículo de 1872 es al menos el acta de nacimiento de la teoría de conjuntos. Esto dice Cavalles. Pero eso es discutible. ¿Es verdad que ahí aparecen los conjuntos derivados? No. Y eso es un tema importante. La definición de conjunto.
No, no hay una definición de conjunto como tal. José, por favor, no me digas, lo tengo aquí. Bueno, lo discutiremos tú y yo si quieres. Tú Pero ahí aportas un artículo que es la sexta parte de una serie de 6 que publicó Cantor. Pero es que yo los tengo todos. Y en el de 1972 define conjunto. Pues mándame la definición, porque yo creo que no define conjunto, pero si me la mandas, reconoceré mi error. Ese libro, así que lo miras, el artículo de 1972, te lo lees, y lo que sí te puedo decir es a la página en que está. Me lo conozco bien, que lo tengo traducido por mí mismo hace años. Y pero Caballes, te quería comentar una cosa. Caballes se lo leyó bien también, ¿eh? Sí. Te quería comentar una cosa. Es el acta de nacimiento de la teoría de conjuntos. De acuerdo. A ver, yo creo que hay otro sentido importante en el que el acta de nacimiento es más bien 1874, que lo dice también Kanamori, y es que es por primera vez queda claro que hay conjuntos infinitos de distintos tipos. Y eso es fundamental para todo el futuro trabajo de Cantor. Esa es otra cosa. Claro. Y en ese sentido decía yo que es el origen, porque es el origen de los transfinitos de Cantor. Y luego, puestos a buscar... Otra cosa, en una carta a Bertrand Russell, ya mucho después, ya en el siglo XX, le dice que ya en 1872 había tenido una idea de todo eso. Sí, bueno, esas cosas, como tú sabes, hay que tener cuidado con ellas. Los recuerdos retrospectivos con 30, 40 años de distancia a veces fallan. Sí, pero eso pasa con la cronología de las cartas de Dedekind, que tú miras las cartas de Dedekind, las de Cantor, y hay imposibilidad de fechas, porque hay contestaciones que están datadas antes de la fecha de envío de la primera carta. Y es porque Dedekind escribió las memorias de las cartas después de que se hubieran enviado. O sea, es sí, una claro, cosa, no es un eso seguro. Las notas de Dedekind es seguro que están escritas tiempo después, probablemente años después. Pero sí. Dedekind era muy cuidadoso y preciso. En ellas o no, pero que la cronología no se puede ununciar en ese sentido. Bueno, yo creo que en esas cartas está muy clara la cronología, pero lo que te iba a comentar era otra cosa, que ya, si vamos a poner el origen de las ideas de Cantor en 1872, porque ahí ya trabaja con conjuntos infinitos, entonces hay que poner el origen de la teoría de conjuntos en 1871, cuando Dedekind trabaja con conjuntos infinitos, que son los ideales, y replantea toda la teoría de números en términos de teoría de conjuntos infinitos. Que, pero de hecho, ya a esto te vas también a... ahora no me sale... a Bolzano. No, porque Bolzano no influye en nadie. Dedekind influye directamente en Cantor. Trabaja con infinitos. Sí, sí. Bolzano trabaja con infinitos. El problema es que nadie importante de los que vinieron después se basó en su trabajo. Lo conocieron ya demasiado tarde. De Bolzano, precisamente, por ejemplo, Cantor le regala un ejemplar a Dedekind, pero en los años 80. 1872, dice Cantor. A una cantidad finita o infinita dada de magnitudes numéricas la llamo, para abreviar, un conjunto de valores. Y análogamente a una cantidad finita o infinita de puntos de una recta la llamo un conjunto de puntos. Vale. Está claro, es una definición de conjunto en 1872. Hombre, yo no le llamaría una definición propiamente, pero sí, está hablando de conjuntos infinitos con toda claridad. Pero, sí. Bueno, pues sí. Eso, si se lee la obra entera y no solo un artículo, pues las cosas se ven mejor. Claro, por supuesto. Es como hay que hacer la historia. Claro. Luis, perdona, vi que levantabas la mano. ¿Puede ser? Luis. Yo, bueno, estoy gesticulando, pero puede entenderse que la levantaba. Yo no soy demasiado partidario de asignar fechas iniciales a casi nada, ¿verdad? Ya. El nacimiento de cada uno de nosotros sí posiblemente tiene día y hora y cosas muy... Pero la evolución de las ideas y cómo van cuajando y cómo van tomando forma de conocimiento cada vez más completo, etcétera,
eso es un devenir que, bueno, más habría que hacerlo como con los números irracionales, que hay que ponerles límite superior y límite inferior y decir por ahí anda. Pero un nacimiento, yo creo que el debate que habéis suscitado depende de que se ponga, yo no voy a poner las fechas de memoria porque no las domino tanto, pero sí que el debate se ponga en el tratamiento del infinito, el debate se ponga, o el origen se ponga, en cuando por primera vez hay una idea de conjunto que abstrae de un conjunto de los usados de puntos toda relación que en ese momento era no de orden o de topología en los reales, para quedarse con una idea de conjunto entre cuyos elementos no hay más relación que la identidad. Bueno, eso tendría que ver quizá más con lo que dice Carlos, que en cambio, pues la idea de un tratamiento efectivo de las correspondencias biyectivas entre infinitos, pues viene un poquito más tarde. Las dos cosas a mí me parecen muy interesantes y bueno, año más, año menos, me parece que no es lo más relevante. Y en todo caso me parece muy difícil poner un origen. De la misma manera que es muy difícil, a mí me parece que la personalidad de Dedekind en todo esto es muy fundamental, pero entre dos cabezas tan brillantes como Cantor y Dedekind, que están hirviendo de pensamiento en esos tiempos, pues claro, las influencias mutuas en cuanto se escriban una carta es que basta línea y media de uno para que se le ocurran cosas al otro y viceversa, ¿no? Con lo cual, bien, yo creo que el nacimiento anda por ahí, por esos años. Además, darle al año, me parece que es el 72, ese carácter mágico de que a la vez que sea el nacimiento de la teoría de conjuntos, sea el nacimiento sea el programa Erlangen de Klein y tal, esas casualidades de la vida en esos años que son mágicos porque pasan muchas cosas, bueno, tiene su gracia, pero no me parece lo más importante. Yo quería añadir otra cosa respecto a esa idea del infinito, que es un poco filosófica, y ahí tendrá más que decir Pepe. Claro, el infinito no existe en la realidad, pero existe en nuestro pensamiento. Bien, y nuestro pensamiento no es realidad. No hay una realidad que puede ser, digamos, una especie de realidad externa. No sé si es demasiado materialista decir, claro, eso tiene que ver con la parte religiosa de que el infinito, antigua y católica, de que el infinito es una potestad de Dios y por tanto el infinito actual es imposible porque es un atributo de la divinidad al que el hombre no puede aspirar. Pero si el infinito está en nuestro pensamiento, está en la materia. Nuestro pensamiento es materia, ¿o no? Otra cosa es que por materia entendamos la que captamos por los sentidos. No sé, a mí separar tanto lo que está en la realidad con lo que está en nuestro pensamiento, me parece que es un poco... Bien, también mucho para discutir sobre esto. Sí, es un tema muy complicado ese. Pero lo que dices, incluso hasta Cantor estaría un poco de acuerdo desde un punto de vista mucho más idealista y no materialista. Pero Cantor dice, se molesta con la gente que dice, claro, es que nuestras mentes son finitas y por tanto no podemos comprender lo infinito. Y él dice, no, claro que nuestras mentes pueden comprender lo infinito y de hecho el desarrollo de mis ideas y de mi teoría, dice Cantor, lo muestra. Claro que podemos pensar acerca de conjuntos infinitos y sacar ciertas conclusiones acerca de conjuntos infinitos. En ese sentido, si no hay, digamos, una ruptura clara entre lo mental y lo físico, pues ahí lo tienes, como tú dices, claro que está. Pero vamos, el tema es complejo. En el caso de Hilbert, que no era nada religioso, era muy diferente a Cantor, hasta donde yo sé. Sin embargo, pues ya ves cómo hace esa distinción muy tajante, ¿no? Sí, Dice, si uno mira los resultados de la física más reciente, no, el infinito no aparece por ninguna parte en la realidad material. Por cierto, que Cantor pensaba todo lo contrario. Cantor pensaba que tenía mucho sentido plantear cosas de física y de biología en términos de los transfinitos. claro. Que esto también es... Pero en fin. Y esa idea de lo externo físico y lo interno pensamiento está también en Weil, porque, claro, él dice, podemos reformular un análisis matemático que no tenga ciertas cosas, pero que nos explique toda la física, aunque prescinda de ciertas hipótesis sobre la definibilidad y todas estas cosas, pero no servirá para la física, con lo cual sí. ya está. Con lo cual ya está. Sí. En ese sentido,
perdona, en ese sentido, lo que esa separación también la establece Dedekind, si no me equivoco, ¿verdad? Eso de que la realidad podría ser finita y nosotros poder estar, digamos, Sí, tratando eso matemáticamente con el infinito. lo dice muy explícitamente. Es un pensamiento muy riemanniano. Yo, los que sabéis, los que conocéis mejor lo que yo he escrito sobre estas cosas, yo pienso que en realidad el primero que tiene una idea clara de la importancia que van a tener los conjuntos es Riemann, ni Cantor ni Dedekind, sino Riemann, que influyen los dos. Pero Riemann, sí, vamos a ver, ahí está esta idea, claro, de una distinción y de decir, incluso si la realidad física fuera perfectamente discreta, pues nosotros la podríamos modelar a través de un modelo continuo, ¿no? La misma idea la tienes en Riemann y la tienes luego en Dedekind, y es más o menos esta idea, ¿no? A ver, todos estos autores son más bien, vamos, están más bien lejos del materialismo, pero claro, era una época en la que se era muy dualista, se hacía esas distinciones muy fuertes entre el cuerpo y la mente, y la materia y lo espiritual, ¿no? Que eso luego, pues en el siglo XX se quedará mucho más superado, digamos, ¿no? Dedekind era bastante platónico, hasta donde yo sé. Yo recuerdo una discusión en Francia sobre esto del infinito y alguien decía, si pongo dos espejos enfrentados, ahí tengo un infinito. Sí, ya está. Yo no sé si me oís. Sí. Mira, no, es que estaba viendo, además, es el libro que se ha traducido de qué son y para qué sirven los números, que se ha traducido por José. Y es que lo que ha dicho Luis me ha hecho gracia porque hay un teorema que está en la página 116 de la que la acabo de coger ahora, de la edición española, que dice teorema 66. Existen sistemas infinitos. Esto está en el libro de Dedekind. A mí es que esto me dejó loco. Porque es que además es exactamente lo que ha dicho Luis. Que es un razonamiento curiosísimo, que lo conocerás bien porque lo has traducido, además. No, bueno, a mí todo esto me parece. Yo no lo conozco desde luego tanto como vosotros, pero me parece un tema interesantísimo. Y una cosa muy curiosa que decir es el tema que no se suele poner en relación la historia de la física con la historia de la matemática, pero no deja de ser muy curioso, como que también el atomismo realmente, cuando entra en la física, es a partir de 1900 algo. O sea, como digamos, como física, porque el del 19 es de los químicos, sobre todo. Sí. Y de hecho, las polémicas con los energetistas iban por ahí, que daban que sí, no, que es solamente continuo y tal. Bueno, que esto es simplemente así como comentar un poco, digamos, a mí esto es que a mí la charla me ha parecido interesantísimo, lo que pasa es que, claro, que se queda un poco corta. Sí, bueno, de todos estos temas podríamos hablar horas. Ya me imagino. Para mucho. Perdonad si era una No, charla un poco general, no. pero Te lo ya digo dije que es una charla que No, preparé en su día para un público así bastante amplio y sin buen querer. sentido. Pero Quería sí, hacer una pregunta, sí. Es un tema interesantísimo. Después de que comentes tú, José, comenta y luego hago una. sí, comento una cosa de lo que ha dicho Alfonso, que es el teorema ese de Dedekind, que a veces es crítica. Dos cosas sobre él. Es muy famoso, claro, es un teorema que es incorrecto, porque Claro. parte de presuponer que la totalidad de absolutamente todas las cosas forma un conjunto, y ahora te demuestra que ese conjunto tiene que ser infinito. El problema está en que el conjunto de absolutamente todas las cosas no es un conjunto, da lugar a una paradoja. Pero me encanta lo que dice, que empieza mi universo mental. Ese es el esto, universo por supuesto, mental. Claro. es cualquier cosa menos riguroso, ¿no? Pero es No tanto. Claro. La otra cosa que quería comentar es esto, que el teorema es bastante más riguroso de lo que la gente suele comentar. El teorema es muy cuidadoso, está formulado de una manera muy, muy precisa. Y lo del universo mental es la totalidad de los pensamientos posibles. Claro. Que desde un punto de vista puramente lógico, pues hasta parecería que puede tener sentido, ¿no? En fin, que ahí tuvieron tema para discutir. Fíjate que el propio Hilbert, hasta donde yo sé, aceptaba totalmente estas ideas de Dedekind hasta el año en que Cantor le comunica las paradojas y le abre los ojos de que esto es problemático. Pero antes de eso lo aceptaba completamente. Muy interesante. Vale. Os robo un minuto y hago un par de preguntas muy rápidas y luego ya dejo que sigáis hablando. No sé si puedes decir algo, José, aunque sea brevemente, sobre lo que comentabas de la motivación que encontró Cantor para su teoría en la física.
no me estoy expresando mal, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Y como hilo, aunque me parece que no, porque al menos yo nunca me he encontrado con algo así, ¿conoces si eso en la época o quizá en décadas posteriores, no muy lejanos a los trabajos, tuvo algún impacto en la física? Ajá. ¿Algún físico que pudiese haber estudiado? Pues sé que Einstein, por ejemplo, conocía los trabajos de Cantor, ¿no? Entonces quizá pudo tener algún tipo de impacto para los físicos. Eso es lo primero. Y segundo, sí, disculpa. Y segundo, sí, me resultó muy curioso, no lo conocía, la carta esa que mencionas del sobrino de Dedekind, ¿puede ser? Sí. Que muestra un poco, digamos, cómo estaba el ambiente. Si puedes mencionar algo sobre eso, porque claro, eso da a entender algo que por otro lado sí que es verdad que yo tenía bastante claro, que eran las tensiones que había entre ellos, pero eso pone, bueno, lo deja bastante firme. De hecho, empiezo por esto último, que es más fácil. Sobre eso tengo una entradita en el blog de Limus que te puede entretener mucho leer, porque cito la carta y doy el contexto. El contexto es que este sobrino de Dedekind en la universidad ha ido a clases y en las clases le han contado el caso de la teoría de la evolución, de cómo Darwin había desarrollado la teoría de la evolución y llevaba 20 años trabajando en el tema, cuando de pronto otro científico, que es Wallace, manda la teoría de la evolución, porque ha desarrollado independientemente la misma idea, y lo manda como un artículo a publicar. Y entonces, y de cómo se había resuelto la cosa de una manera muy elegante, donde todo el mundo había quedado bien, porque habían buscado la manera de publicar el artículo de Wallace junto con un artículo de Darwin. Y entonces el sobrino le dice en la carta: esto me hizo pensar inmediatamente en el tío Richard y en el señor Cantor. Y espero que algún día se resuelva de la misma manera, de una manera igualmente elegante, ¿no? O sea, la idea es preciosa, porque Cantor vendría a ser Wallace, el que llega más tarde, pero de una manera muy potente, con ideas muy similares. Y Dedekind viene a ser Darwin, porque de hecho sabemos que Dedekind llevaba muchos años desarrollando ideas acerca de conjuntos infinitos. Total, y de hecho reformulando la matemática en términos, lo que nosotros llamamos términos modernos, ¿no? En términos de conjuntos y aplicaciones y estructuras y morfismos, ¿no? Sí. Sobre eso ya te digo, hay una entradilla en el blog de Limus que se titula algo, si no recuerdo mal, Darwin y Wallace, Dedekind y Cantor. Y la encuentras fácil por ahí. Y luego el otro tema es muy bonito. Es un tema que me interesó mucho, porque claro, cuando uno lo ve desde el punto de vista de la filosofía y también de la filosofía de la ciencia más en general, y no vas a prestar atención únicamente a los temas puramente matemáticos, sino que resulta que Cantor una y otra vez llama la atención sobre posibles aplicaciones físicas de sus ideas. Y yo, de hecho, tengo un artículo largo sobre esto, porque es un tema que se ha estudiado poco. La gente que ha trabajado Cantor ha estudiado poco este tema, pero hay mucho material. Y de hecho tenía hipótesis concretas acerca, por ejemplo, Cantor planteaba la hipótesis de que el conjunto de los átomos en el mundo sería un conjunto numerable. Tenía que ser un conjunto infinito, pero un infinito numerable. Y el conjunto el éter sería un conjunto infinito no numerable con la potencia del continuo. En esa época se hablaba del éter como una sustancia importante en física, y él propone que esto hay que aclararlo en términos de teoría de conjuntos. Y bueno, ya te digo, eso te lo puedo mandar, Eduardo, si te apetece. Tengo un artículo bastante detallado sobre cómo desarrolló este tipo de ideas y cómo tenía motivaciones físicas y biológicas incluso para desarrollar sus ideas. Hablaba de una explicación orgánica de la naturaleza que iba a superar el mecanicismo. En fin, tenía toda una serie de ideas muy filosóficas, ¿no? Y la pregunta es, ¿tuvo eso algún impacto en la física? Pues mira, algún físico, digamos, que hubiese estudiado su trabajo, que dijese, cuidado que aquí puedo, digamos, modelar de alguna forma. Hasta donde yo sé, ningún físico importante recogió estas ideas, hasta donde yo sé. A lo mejor hay cosas por ahí que yo no conozco. Pero lo que sí te puedo decir es que este tipo de ideas más filosóficas de Cantor, hubo gente a la que le atrajeron mucho. Parece que a Minkowski le llamó mucho la atención estas cosas. El propio Hilbert dice que Minkowski, que era su amigo, se había entusiasmado con las ideas de Cantor antes de que él, Hilbert,
se entusiasmara. Y parece que les gustaban especialmente todo este tipo de especulaciones, porque a Minkowski le interesaba mucho la física, claro, estaba siempre pensando en cuestiones de física, no solo de matemáticas. Y, en fin, y luego también en el caso de Hausdorff, aunque de una manera muy distinta, también a Hausdorff le interesan muchísimo los aspectos filosóficos de las ideas de Cantor, de otra manera. Pero son matemáticos más que físicos propiamente. Yo hasta donde sé, yo creo que es así, que hubo muy poca interacción. Y es curioso porque claro, yo no sabía, por ejemplo, pero claro, Minkowski sí que tuvo muchísima relación con Einstein y tal. Claro, Pero claro. Y todo el trabajo pero que hasta donde hubo... ellos eso fue por caminos, eso bastante distintos, sí. Sí, sí, sí. No, pero es muy interesante porque, claro, confluye eso, las ideas filosóficas y todo esto, es que eso es muy interesante. Claro que sale en un momento determinado también, ¿no? El postkantismo también. Eso que comentabas tú de Cantor, yo creo que alguna vez lo hablé contigo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque yo desde hace años había leído cosas sobre, esto es, bueno, me imagino controvertido, claro, cosas sobre el jainismo, algunos de vosotros lo conoceréis, que es una religión hindú antigua, etcétera, ¿no? Y encontré trabajos de historiadores de la matemática hindú, Gupta, por ejemplo, que es conocido, de hecho recibió el premio de la Comisión Internacional de Historia de las Matemáticas. Luego algún otro historiador de la matemática india un poquito más oscuro, de hecho yo conseguí los trabajos, los artículos y los libros, pero muy poco conocido, que sin entrar en cuestiones técnicas, hablaban, digamos, de esta religión hindú, ¿no? Que tomaba como base en un universo formado por partículas kármicas. De hecho, eso es lo que es la teoría del karma. Lo podéis leer en un libro que hay sobre un historiador de religiones hindúes en Barcelona. En catalán ahora mismo no me sale el nombre. Panicós me parece que se llama. Bueno, no recuerdo el nombre ahora. Y que precisamente tratando de entender cómo funcionaba ese universo atómico, llegaron a desarrollar ideas muy especulativas acerca de diferentes infinitos. ¿Vale? Esto ya antiguamente. Y eso está en teoría estudiado, pero bueno, por historiadores de la matemática hindú, algunos conocidos, otros menos. No sé hasta qué punto, pues, digamos, es algo conocido, aceptado, me imagino que no demasiado. Y me llamó mucho la atención, claro, que Cantor hubiese tomado o bebido de ideas similares. Incluso me llegué a preguntar si él pudo estudiar en algún momento, porque Cantor era muy buen conocedor de la historia de la matemática, había leído de filosofía, había leído Aristóteles, de la religión, Santo Tomás de Aquino, etc. O sea, se me ocurrió incluso si quizá en algún momento, no sé si ese es el caso, a lo mejor tú me lo puedes decir, él llegó a leer acerca de las religiones o las filosofías hindúes. Ya. No, a mí eso no me consta, pero vamos, Cantor leía una barbaridad, eso está claro, conocía una cantidad de autores filosóficos, teológicos y tal enorme, pero no me he cruzado nunca con que estuviera interesado por autores de Oriente, ¿no? De la India en particular. No, a lo mejor sí, porque de hecho en su época, en el siglo XIX, había bastante interés por estas cosas. Pero a mí no me consta que hubiera leído. Pero sí que es muy peculiar porque ahí hay un cierto paralelismo. Creo que Luis Carlos había levantado la mano, me ha parecido ver por ahí. Sí, No, ¿verdad? no. Ah, no, pues tienes levantada la mano, ¿no? Como puedes ver ahí en el sistema. Es que levanté yo y a lo mejor quedó la mano. Ya, es que tenía apagado el micrófono. Pepe, te iba a preguntar, ¿me recuerdas la fecha de la cita que leíste de Rey Pastor sobre Sí. los éxitos de la escuela francesa en los métodos cantorianos? ¿Qué año era? Eso era el libro este de la matemática superior. 51. Pero año 51, que es la segunda edición. 51, ¿verdad? Sí. Ya él había intercambiado. Métodos y problemas del siglo XIX. Le cambió el título también. Le cambió el título, sí. Él le cambió el título. Ya había tenido un intercambio de correspondencia en los años anteriores con Fréchet. Es que justo él incluye a Fréchet ahí, ¿no? En la mención de los éxitos de la escuela francesa en el uso de los métodos cantorianos. Está Borel, Berg, Lebesgue y Fréchet, ¿no?
Sí, él incluye a Fréchet, déjame que lo mire, pero sí. Ya, con eso confirmado, entonces quiero hacer el siguiente comentario. A comienzos del siglo, se refiere, a eso es que se refiere Rey Pastor, en particular en el caso de Fréchet. Pues Fréchet tiene el programa de extender las propiedades más importantes del análisis a espacios abstractos, ¿no? Y precisamente la primera propiedad que él extiende en 1904, utilizando los métodos cantorianos, ¿no? Quiero aclarar eso, es decir, esa extensión de las principales propiedades del análisis a espacios generales que luego van a ser, pues, espacios de funciones, ¿no? Definidas, de funcionales definidas entre clases de funcionales y los reales, funciones generales o generalizadas numéricas. Él utiliza los métodos cantorianos y desde el 1904, lo aclara en un artículo para los Comptes Rendus de la Academia de Ciencias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en particular el primer teorema que él extiende a esos espacios de naturaleza cualquiera, es decir, abstractos, con una condición de que tengan una topología que permita hablar para todos los conjuntos de ese espacio abstracto. Aquí no hay consideraciones lógicas, ¿no? O matemáticas sobre las condiciones de los finitos, transfinitos o del infinito, sino que hay una visión operatoria que se basa en Cantor, ¿no? En los métodos cantorianos. Y ese primero es precisamente la generalización de un teorema que fue Cantor el que llamó la atención en la comunidad matemática en 1870, el que él llamó el teorema principal de Weierstrass, ¿no? De que toda función continua en un cerrado y acotado tiene un extremo. Esa propiedad desde el 1870 la está significando en sus publicaciones, en particular sobre el sustrato de series trigonométricas. Tal vez tú recuerdas muy bien esto, has estudiado este tema. Él está significando ese tema, ¿no? O sea que, digamos, la relación con propiedades tan fundamentales de conjuntos infinitos como esta viene desde el 70, ¿no? Es decir, en la práctica del trabajo matemático, Cantor está desarrollando ese gran teorema, y ese gran teorema ya lo había enunciado Weierstrass, aunque lo había demostrado de manera incorrecta, y el que lo demuestra de manera rigurosa es Dini en un texto de 1877. O sea que la historia de cómo los infinitos, los conjuntos infinitos, ¿no?, funcionan para el caso de propiedades fundamentales de las funciones reales, ¿no?, de manera pragmática, digámoslo así, sin prejuicios lógicos ni metafísicos, eso está ahí ya, eso está dándose, ¿no? En el caso de estos autores. ¿No te parece? Entonces, sí, no, aquí hay... ese teorema, fíjate tú, a mí me llama la atención y todo, que creo que estaba muy bien informado de todo esto Rey Pastor, porque como les recuerdo, él había tenido una relación muy estrecha con Fréchet. Entonces él sabía este tema, ¿no? Y es tan importante la generalización. Luis Español conoce esto y tal vez otros de ustedes lo conocen bien. Es tan importante esto que justamente esa generalización por métodos cantorianos, ¿no?, de una propiedad como la de el principio principal, ¿no?, de Weierstrass, a los espacios más abstractos posibles, esa generalización pues da lugar a toda la topología, a los conjuntos compactos, ¿no?, y a todo el desarrollo que en adelante va a tener el análisis funcional, ¿no? Es decir, es la extensión más abstracta posible
estos métodos kantorianos a ese tema. Ahora, ahí Fréchet se va a interesar en particular, siendo incluso alumno de Borel y de Hadamard. Él se va a interesar a fondo en este problema de, llamémoslo así, las reflexiones lógicas, filosóficas sobre el infinito, es en 1934, ya después, ¿no? Y ahí escogen para poder desarrollar una serie de publicaciones en Ehrman sobre el análisis funcional, escoge su primer fascículo, cómo se va a posicionar sobre la polémica de la aritmética del infinito, así le llama él a su primer artículo. Es decir, escribe su libro de aritmética del infinito para darle lugar a la presentación de lo que podríamos decir sus resultados más importantes sobre ese programa de extensión a un espacio general de naturaleza cualquiera de las principales propiedades del análisis en varias variables, ¿no? de funciones reales, pues. Entonces, ahí sí ya está abordando de manera más concreta las problemáticas lógicas y filosóficas del infinito, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó en general. Es lo que pasó en general. O sea, estas nuevas ideas, primero hay una fase yo creo que de aceptación un poco más ingenua, ¿no? Y de emplearlas libremente, y efectivamente tienen una potencia generalizadora y una potencia para desarrollar resultados muy, muy impresionante. Esto pasa, como bien dices tú, con los trabajos sobre series trigonométricas y con muchos otros trabajos que van preparando el campo de la topología, etcétera. Pero bueno, sobre eso habría mucho que decir, porque los trabajos estos de series trigonométricas es importante colocarlos en contexto. Es una publicación de Riemann, precisamente la tesis de habilitación de Riemann, que es sobre representabilidad de funciones, que es donde aparece la integral de Riemann, precisamente, ¿no? Pues de alguna manera fue combinar esas nuevas ideas riemannianas con los métodos de Weierstrass, con el teorema de Bolzano-Weierstrass, con este tipo de cosas, y eso produjo una expansión de resultados. Ahí Cantor es muy importante, claro, porque está haciendo resultados clave, ¿no? Pero en general, pues como decía antes, que hay, yo creo que como un patrón bastante habitual, primero este entusiasmo por estas nuevas ideas y luego la aparición de una segunda fase más de cuidado, reflexión, porque hay aspectos oscuros o hay aspectos que podrían llegar a ser problemáticos. Pasa lo mismo con Lebesgue y con Borel. Los dos habían utilizado mucho las ideas kantorianas, la idea de los ordinales numerables, el conjunto de todos los ordinales numerables. Por ejemplo, en Lebesgue, en los trabajos que hace sobre funciones y sobre teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? Pero luego, cuando se ven enfrentados directamente a principios, como es el caso del axioma de elección, ahí se produce una reacción de decir, uy, cuidado, que estamos yendo en una dirección que igual no está claro que sea la correcta, ¿no? O sea, hacer una matemática que se salta completamente la posibilidad de una determinación efectiva de las cosas, ¿no? Pues... Es cierto. No, tú lo sabes bien, el caso de la escuela polaca es eso, ¿no? Igual. Fundamental matemática es todo eso. Es decir, trabajemos en la topología, pero ojo, aquí, ¿qué puede hacerse sin axioma de elección, sin hipótesis de continuo y qué no se puede? Sí, y lo que hacía Sierpinski, que era decir, bueno, yo no me voy a mojar ni a favor ni en contra. Lo que voy a hacer es explorar el terreno, ver qué es lo que se puede demostrar con estos principios, qué es lo que no se puede demostrar sin ellos, ver qué posibilidades matemáticas hay, pero sin adoptar una posición dogmática, ¿no? Eso también forma parte de ese segundo periodo en el que la gente se vuelve pues más explorando todas las minucias y todos los detalles de las interrelaciones entre unos principios y otros y demás, ¿no? Sierpinski es muy, muy claro en ese sentido. Kuratowski igual también. Claro, los demás, sí. Ellos siguen a Janiszewski, que ya lo había hecho desde 1916, porque él fue alumno de Borel y de Lebesgue,
Ecole Sí, tú esto lo Polytechnique. conoces muy bien, mejor que yo, sin duda. Sí. No, era eso que me alegra que compartas esa vista, sí. Nada, José, muchas gracias por la charla, gracias a los demás por el debate interesante. Cerramos este 2024, ya seréis avisados a su debido tiempo del programa que tenemos preparado para el 25. Nada más, muchas gracias y la próxima. Muchas gracias a todos y saludos. Felices Muchas fiestas, gracias y enhorabuena. Feliz año, felices fiestas. Eso es, felices fiestas.